El cielo sobre la pequeña ciudad provincial de Zarekie parecía pesado y amenazaba con derrumbarse en lágrimas de lluvia otoñal en cualquier momento. Octubre de ese año fue un mes de humor inestable, por momentos bañaba las calles con un sol generoso que doraba las hojas, por momentos las ahogaba en una llovizna húmeda y penetrante. Pero dentro de la gran sala del segundo piso del antiguo edificio de ladrillo, sede del centro cultural, reinaba una calidez acogedora. Allí, entre paredes que guardaban décadas de historias, Elizabeth Mikhailovna, o simplemente Lisa, como la llamaban sus alumnos, se acomodó su pesado moño castaño y observó, con una mirada atenta y afectuosa, su pequeño universo creativo. 12 personas, 6 niños y 6 adultos, se inclinaron sobre sus caballetes, absortos en la tarea de retratar una naturaleza muerta que celebraba el otoño. En el centro de la habitación, sobre una mesa cubierta con una tela de color burdeos, los objetos del arreglo parecían congelados en el tiempo: un reluciente samovar de cobre, una canasta rebosante de manzanas rojas y peras doradas, racimos de serval escarlata, un ramo de hojas de arce de tonos intensos y una antigua vasija de cerámica, obra de artesanos locales. «No tengas miedo de los colores intensos», le recordó Lisa, acercándose a Anya, una niña de 10 años que dudaba delante de la pantalla. Con un gesto gentil, le tocó el hombro. El otoño es una explosión de colores antes del largo descanso de la naturaleza. Tomó un pincel, añadió una gota de rojo brillante a la paleta del alumno y lo mezcló con un poco de ocre. Así. Este tono es perfecto para las manzanas. Anya, concentrada en la lección, preguntó sin quitar la vista de la pantalla: «Maestra Lisa, ¿a usted también le gustaba dibujar cuando era pequeña?» Algo se estremeció en el pecho de la mujer. La infancia volvió en destellos, cuadernos manchados de acuarelas, el brillo en los ojos de los padres, la primera exposición escolar. Siempre, respondió con una sonrisa. Pero la vida a veces nos hace posponer nuestros sueños. Marina Vasilievna, madre de Anya y nueva alumna del curso, interrumpió la conversación con una pregunta inesperada: «¿Y hoy estás viviendo tu sueño?» Se había matriculado recientemente confesando que siempre quiso aprender a pintar, pero las prisas del día a día nunca se lo permitieron. Lisa se tomó un momento antes de responder. Hace 2 años, no habría tenido palabras para esa pregunta. Hace 2 años, su vida parecía haber terminado con el último latido del corazón de Nikolai. «Durante 20 años enseñé arte en la escuela», comenzó, alisándose el delantal. «Planes de lecciones, informes, exámenes. Amaba a mis alumnos, pero apenas tenía tiempo para mi propio arte». Caminó hasta el armario donde hervía una tetera eléctrica, esparciendo por toda la habitación el reconfortante aroma del té y del tomillo, que se mezclaba con el olor terroso de las pinturas al óleo. «Después de la muerte de mi marido», continúa sirviéndote en las tazas, «entendí que la vida podía terminar en cualquier momento. Y decidí no esperar más». «¿Por eso dejaste la escuela?», preguntó Sergei, el único adolescente del grupo, un chico desgarbado de extremidades largas, pero con un raro don para los colores. «Sí», confirmó Lisa, aunque sabía que Nikolai, un hombre práctico y metódico, ingeniero jefe de una fábrica donde todo seguía estrictos horarios y reglas, probablemente no lo aprobaría. «Ahora vives sin planes», bromeó Nina Stepanovna, una ex compañera de escuela que ahora asistía a sus clases. «Ahora tengo otros planes», respondió Lisa con un guiño. «Pinta, enseña a quien quiera aprender y ya no pierdas el tiempo con montones de cuadernos para corregir». La risa llenó la habitación. Fue en ese momento que la puerta se abrió un poco. Un extraño apareció en la puerta, un hombre alto, de poco más de 40 años, vestido con un abrigo gris y una bufanda del color del cielo otoñal. Su cabello oscuro, ligeramente gris en las sienes, enmarcaba un rostro marcado por ojeras que delataban noches de poco sueño, pero también por finas arrugas en las comisuras de los ojos, esas que solo aparecen en quienes sonríen con frecuencia. Barbillas bien definidas y labios expresivos completaban la apariencia de alguien acostumbrado a reflexionar. Lisa se quedó helada, todavía sosteniendo la tetera en la mano. Algo en el hombre hizo que su corazón diera un vuelco inesperado, como si de repente recordara cómo latir más rápido. «Buenas tardes», saludó el recién llegado con voz tranquila. «Pido disculpas por la intromisión. En la administración me dijeron que aquí se imparten clases de círculos de pintura». «Sí, está aquí», respondió Lisa, dejando la tetera a un lado y secándose las manos en el delantal. «¿Le puedo ayudar en algo?» «Soy Igor Vladimirovich Rechitsky», se presentó el hombre, entrando en la habitación con pasos medidos.
Periodista de la revista Nossa Heritage. Estoy escribiendo una serie de reportajes sobre la cultura provincial. ¿Puedo observar la clase? Prometo no molestarte. Por supuesto, asintió Lisa, sorprendida por su propia calma. Solo estamos tomando té. ¿Quieres una taza? Está hecho con tomillo, una receta antigua de la región. Con mucho gusto, aceptó Igor, quitándose el abrigo y colgándolo con cuidado en la percha. Admito que hacía mucho frío. Aquí parece un verdadero otoño, no como en el centro de la región, donde todo es gris y polvoriento. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en los caballetes, los rostros concentrados de los estudiantes, la naturaleza muerta y finalmente Lisa, con una atención que parecía ir más allá de la simple observación. «¡Qué atmósfera!», murmuró, casi para sí mismo. Hacía mucho tiempo que no veía algo así. Le sirvió té en una antigua taza de porcelana, decorada con cuadros que habían pertenecido a su abuela. «Creo que estás acostumbrado a galerías sofisticadas y exposiciones a gran escala», comentó, tratando de ocultar un rastro de inseguridad provinciana en su voz. «Lo soy», admitió Igor. «Y es precisamente por eso que valoro lo auténtico». Con un gesto cubrió la habitación. «Aquí hay verdadero arte. No el que se vende por fortunas en las galerías, sino el que nace del amor a la belleza». Tomó un sorbo de té y cerró los ojos por un momento como si saboreara no solo la bebida, sino el momento mismo. «Sabes, yo también vengo de un pequeño pueblo a orillas del Volga, similar a este», reveló, para sorpresa de Lisa. «Nunca lo hubiera imaginado. Tienes toda la apariencia de un hombre de la capital». «Es una máscara», sonrió Igor. «Me fui inmediatamente después de graduarme, convencido de que la vida real solo existía en las grandes ciudades. Pasé 20 años tratando de convencerme de ello». Los estudiantes regresaron a sus pantallas, mientras Lisa e Igor permanecían junto al armario, compartiéndote como si fueran viejos conocidos. «¿Y qué pasó después de esos 20 años?», preguntó, ofreciéndole más galletas. «El divorcio», respondió Igor directamente. «Inga, mi exmujer. No estábamos de acuerdo en muchas cosas. Luego me di cuenta de que había perdido contacto con lo que realmente importaba, la tierra, las tradiciones, las raíces». Tomó otro sorbo mirando por la ventana, donde una fina llovizna insistía en caer. «¿Por eso escribes ahora sobre la cultura provincial?». Lisa dedujo. «Exactamente. Quiero recordar a los lectores que la verdadera Rusia está aquí, en estos pequeños pueblos, en las tradiciones locales, en las personas que los mantienen vivos». Dejó la taza sobre la mesa, fue a un armario y sacó un pequeño pájaro de cerámica, un silbato decorado con intrincados diseños. «Nosotros también tenemos nuestro orgullo», dijo, entregándole el objeto a Igor. «La cerámica de Zarekye. En el pasado, nuestros artesanos producían piezas tan hermosas que fueron encargadas por la corte imperial. La tradición casi se perdió, pero hoy está renaciendo. En noviembre tendremos un festival de artesanía, con maestros de toda la región». Igor siguió al silbador con los dedos, explorando la textura rugosa de la arcilla y los elaborados diseños. «Increíble», comentó. «Debe haber muchas historias como esta». «No son pocos», confirmó Lisa. «Nuestro museo tiene una sala entera dedicada a la artesanía local. Y en el parque todavía hay cenadores del siglo X, diseñados por el mismo arquitecto que diseñó la estación de tren de San Petersburgo». «Tu forma de hablar me hace querer ver todo esto», dijo Igor, mirándola con genuino interés. «Tal vez estarías dispuesto a mostrarme la ciudad». «No como turista, sino como artista y residente local». Lisa sintió que su rostro ardía con un sonrojo inesperado. Era extraño, hacía mucho tiempo que no experimentaba esa mezcla de timidez y alegría que una simple invitación podía despertar. «Creo que podemos organizar esto», respondió tras una pausa, tratando de ocultar su emoción. «¿Tienes algún plan específico, algo que quieras ver?» «Quiero ver lo que tú ves», dijo Igor directamente. «Lo que te encanta de esta ciudad, lo que inspira tus dibujos. ¿Lo entiendes?». Y Lisa comprendió de repente. Ese hombre miró el mundo a través de sus lentes, valoró la autenticidad, buscó la belleza en las cosas simples y el significado más allá del ruido de las metrópolis. «Te mostraré lugares que no están en ninguna guía turística», prometió. «Mañana no tengo clases. Podemos encontrarnos a las 10 de la mañana, en la fuente de la plaza central».
Allí estaré, respondió Igor. Y en sus ojos, Lisa vio algo que no había visto en los ojos de los hombres desde hacía mucho tiempo, una sincera admiración. No por su apariencia, al fin y al cabo, a sus 48 años ya no se dejaba engañar por los cánones de belleza, sino por su alma, por su forma de ver el mundo. Cuando terminó la clase y los estudiantes guardaron sus pinceles y pinturas, Igor ayudó a Lisa a ordenar los caballetes. «Sabes, Elizabeth», me dijo doblando el último, «hace mucho tiempo que no conozco a nadie que ame tanto su trabajo y su tierra. Es un regalo poco común ver la belleza donde vives», añadió. «¿Solo llámame Lisa?», preguntó quitándose el delantal. «Después de todo, tenemos casi la misma edad». «Con una condición», Igor sonrió. «También me llamarás por mi nombre». Mientras caminaba a casa bajo una lluvia ligera, Lisa no abrió su paraguas. Las gotas cayeron sobre su rostro, pero no eran solo gotas, parecían susurros del cielo, recordándole que la vida todavía guarda sorpresas, incluso cuando piensas que todos los milagros han pasado. La niebla de la mañana envolvió el río, dibujando una cinta plateada alrededor de la ciudad. Lisa esperaba junto a la fuente de la plaza central, envuelta en un calentito chal. El final de octubre fue frío pero sorprendentemente soleado, como si el otoño, antes de dar paso al invierno, quisiera ofrecer a los residentes un último espectáculo dorado. Igor llegó a tiempo, algo poco común entre las personas creativas. Tenía una pequeña cámara y una vieja libreta en sus manos. «Buenos días», sonrió, y esa sonrisa hizo que algo temblara dentro de ella. «Estoy listo para sumergirme en el verdadero». «Entonces no perdimos el tiempo», respondió Lisa, tratando de mantener su voz natural. «Nuestro guión es intenso». La primera parada fue la iglesia de San Nicolás, un pequeño templo del siglo XV en lo alto de una colina junto al río. Sus muros de piedra, oscurecidos por el tiempo, aún conservan la grandeza de épocas pasadas, reflejada en las tranquilas aguas. «Mira estos patrones», Lisa señaló un cinturón de piedra tallada que rodeaba la iglesia. Los tallaron artesanos locales. Dicen que cada diseño tenía un significado, como un amuleto para los fieles. Entraron. La fresca penumbra, el olor a incienso y cera, el silencio roto solo por el murmullo de algunas oraciones y el crepitar de las velas. «Observa estos iconos», susurró Lisa, señalando el iconostasio. 3 de ellos fueron pintados por Sabba, nuestro icono local. Vivió a finales del siglo X, estudió en Polonia, pero regresó aquí y fundó su propia escuela. Igor examinó las obras con atención, anotando detalles en su cuaderno y fotografiando secciones de la arquitectura. «Increíble», murmuró. «Esta profundidad de color, este dominio de la luz. Y nada de esto aparece en las guías comunes. Nuestra ciudad está llena de tesoros como ese», coincidió Lisa. «Solo necesitas saber dónde buscar». Pasada la iglesia, se dirigieron al antiguo cementerio municipal. Entre robles y arces centenarios que dejaban caer hojas de ámbar sobre lápidas cubiertas de musgo, Lisa le mostró a Igor los monumentos funerarios únicos, obras de artesanos locales. «Aquí están enterrados comerciantes, industriales, sacerdotes», explicó pasando los dedos por la piedra tallada. «Cada uno de estos es una obra de arte». «Mira esta», señaló una lápida con un libro abierto grabado. «Es la tumba de Piotr, nuestro famoso maestro. Durante 50 años enseñó en la escuela de varones y formó a generaciones de residentes». «¿Y conoces la historia de cada uno?», preguntó Igor, cambiándose naturalmente hacia ti. «Muchos», asintió Lisa, fingiendo no darse cuenta, o tal vez no importarle, de la repentina intimidad. «Vine aquí a menudo después de la muerte de Nikolai. Me senté y pensé en la vida, la muerte, lo que queda de nosotros». Permaneció en silencio contemplando un viejo roble que extendía sus ramas sobre el mausoleo de una familia de comerciantes. «Sabes, conocí a mi marido en mi segundo año de universidad. Él estudiaba ingeniería, yo estudiaba bellas artes. Nos hicimos más cercanos durante la primavera estudiantil, yo pintaba decorados, él ayudaba con las estructuras». Caminaron lentamente por la avenida cubierta de hojas. Los rayos del sol se filtraban a través de las marquesinas, creando un mosaico de luces y sombras en el suelo. «Él siempre ha apoyado mi trabajo», continuó Lisa. «Incluso me montó un estudio en casa, cuando nos casamos. Pero luego llegó la rutina, su carrera en la fábrica, mis clases, los problemas, la enfermedad de su madre, de la que nos ocupamos durante años.
Y la pintura pasó a un segundo plano. Hasta que se acabó el tiempo, añadió Igor en voz baja. Sí, confirmó ella. Siempre pensaba, cuando solucionemos esto, cuando termine este año escolar, cuando me jubile. Y pasó el tiempo. Hasta que Nikolai murió. Un infarto masivo. Por la mañana se preparó para ir a trabajar, bromeando diciendo que por la noche iríamos a la casa de campo a recoger las últimas manzanas. Al mediodía me llamaron desde la fábrica. Se quedó en silencio. Igor le tocó el hombro suavemente, un gesto ligero, pero que Lisa sintió como una descarga eléctrica. Fue entonces cuando entendí, dijo controlando su emoción. El tiempo pasa y los sueños se quedan en sueños si no los hacemos realidad. Decidí no posponerlo más. Del cementerio se dirigieron a los talleres artesanales de las afueras de la ciudad. En una antigua fábrica trabajaban alfareros, talladores de madera y herreros. El aire vibraba con el martilleo de los mazos, el chisporroteo del metal caliente en el agua, el olor a aserrín y a arcilla fresca. Lisa presentó a Igor a algunos maestros, quienes con orgullo compartieron sus oficios, mostraron obras y revelaron secretos de su trabajo. Igor tomó notas, tomó fotografías, hizo preguntas. Era evidente, estaba recopilando material rico para sus artículos. Cuando se fueron ya era de noche. Decidieron caminar por el parque de la ciudad antes de despedirse. Entre las hojas que caían, serpenteaban senderos bordeados de antiguos bancos de hierro fundido. Tu ciudad es hermosa, comentó Igor, sentándose a descansar. En lugares como este te dan ganas no solo de vivir, sino también de crear. ¿Qué pasa con tu ciudad natal? Preguntó Lisa. Dijiste que también eras de la provincia. Igor sonrió, pero había una sombra de melancolía. Parecido a este. A orillas del Volga. Mansiones de comerciantes, iglesias en las colinas. Hizo una pausa, observando las hojas que caían. Me fui tan pronto como me gradué. Pensé que allí todo estaba estancado, que la vida real estaba en la capital, que el éxito se medía por la carrera y el reconocimiento en las grandes ciudades. Volvió a quedarse en silencio como si reviviera algo doloroso. Sabes, incluso me avergonzaba de mis orígenes cuando luchaba por un espacio en las redacciones, asistía a cócteles, hacía contactos. Me esforzaba por... Perfeccionó cada detalle, el acento neutro de la capital, el vestuario impecable, el cuidado de omitir que provenía de un pequeño pueblo a orillas del Volga, como si eso fuera una mancha en su pasado. Y entonces me di cuenta de que me había perdido algo esencial. Algo auténtico. Cerré los ojos por un momento, reviviendo la sensación de vacío que me había acompañado durante años. Inga, mi ex esposa, era igual que yo. O más bien, igual que yo. Para ella, lo único que importaba era la carrera, el estatus y el brillo efímero del éxito. Perseguimos eso hasta que nos dimos cuenta de que nos habíamos olvidado de las alegrías simples, aquellas que, en el fondo, son las que realmente dan sentido a la vida. Lisa asintió en silencio y me di cuenta de que entendía más de lo que sus palabras podían expresar. Quizás por eso fue tan fácil confesar el resto, por eso nos separamos. Vivíamos bajo el mismo techo, pero en universos paralelos. Hasta que un día comencé a escribir esta serie de reportajes sobre la Rusia provincial. Y algo despertó en mí. Sed de autenticidad, ¿sabes? No era solo nostalgia, era como si una parte de mí, dormida durante décadas, finalmente respirara de nuevo. Lisa asintió y sus ojos revelaron que conocía bien ese sentimiento. Quizás mejor de lo que imaginaba. Necesito hacer algo más que artículos sobre la cultura local, continué, como si las palabras cobraran vida propia. Necesito escribir algo verdadero. Una historia sobre cómo una persona se encuentra a sí misma al regresar a sus raíces. ¿Y está funcionando? Preguntó con una curiosidad que parecía ir más allá de la simple cortesía. Ahora sí. Lo miré directamente a los ojos, sin vergüenza. Gracias a ti, a esta ciudad, a la gente que me has presentado. Nada me ha inspirado tanto en los últimos años. Seguimos hablando en el parque hasta que el frío se hizo insoportable, penetró en nuestros abrigos y nos obligó a despedirnos. ¿Puedo acompañarte a casa? Ofrecí. No es necesario, vivo allí mismo, respondió señalando una casa baja de madera, con ventanas decoradas con encajes de hielo y un techo que se perdía entre las ramas sin hojas del parque. La casa donde nació.
Donde siempre vivió. Acordamos encontrarnos en 2 días. Necesitaba organizar mis notas para el primer texto y ella tenía clases en el círculo artístico. Pero a la mañana siguiente, mientras aún revisaba mis borradores, el ruido de un motor interrumpió el silencio de la calle. Un viejo Moskvich se detuvo frente a la casa de Liza, y de él se apeó un hombre de constitución robusta, con los movimientos confiados de alguien acostumbrado al trabajo manual. Andrei. El hermano menor de Nikolai, su difunto marido. Zdravstvui Lizaveta la saludó abrazándola con la familiaridad de quien forma parte de la familia. Como prometí, vine a arreglar el techo antes de que llegue la nieve para siempre. Andrei, pero no hace falta que te molestes, comenzó, pero él simplemente apartó la mano, como si la idea de no cumplir su palabra fuera absurda. Le prometí a Nikolai que cuidaría de ti. Y eso es lo que haré. Él haría lo mismo por mí. Pasó todo el día en la azotea, mientras Liza preparaba el almuerzo y la cena, como cuando en la casa aún resonaban las risas y conversaciones de una familia completa. Hacia el mediodía, cuando sacó una bandeja de té al balcón, aparecí yo. Había ido allí para confirmar algunos detalles del informe. Y este es Andrei, el hermano de mi marido, presentó con naturalidad. Andrei, soy un periodista de la capital regional. Está escribiendo sobre nuestra ciudad, añadió, como si esas palabras fueran suficientes para explicar mi presencia. Los saludos fueron breves pero firmes, un apretón de manos que decía más que cualquier conversación. Sin embargo, noté la forma en que Andrei me observaba, con una mirada atenta y sospechosa, como si intentara descifrar mis intenciones. Por la noche, cuando me despedí, esperó a que la puerta se cerrara detrás de mí para decir, en un tono demasiado casual para ser sincero: ¿Cuánto tiempo lleva este periodista por aquí? Solo 1 semana, respondió Liza, arreglando los platos sobre la mesa. Estoy mostrando la ciudad, presentando sus historias a gente interesante. Andrei sacudió la cabeza con un suspiro que transmitía décadas de experiencia. Ten cuidado, Lizaveta. Estos chicos de la capital llegan como pájaros de paso, picotean lo que quieren y se van volando. Y te quedas aquí con el corazón roto. Conozco bien a esta raza de artistas. Liza se rió como si la idea fuera absurda. Andrei, tengo 48 años. ¿Qué corazón roto? Pero había algo en su voz, una nota casi imperceptible, que hizo que él la mirara con una intensidad inesperada. No insistió. Pero tampoco volvió a mencionar mi nombre. 2 días después, en la biblioteca, mientras devolvía algunos libros, me encontré con Marina Vasilievna, la joven madre que había empezado a ir al círculo artístico con su hija. Sus ojos brillaron con una emoción que enrojeció sus mejillas. Elizaveta Mikhailovna, exclamó acercándose. Solo quería hablar contigo. Tuve una idea. Nos sentamos a la mesa de lectura y ella explicó con las manos gesticulando en el aire. Nosotros, el equipo de la biblioteca, decidimos organizar un ciclo de exposiciones con artistas locales, fotógrafos, pintores, artesanos. Y pensé, ¿por qué no empezar contigo? Liza se quedó sin palabras. Pero no soy una artista profesional, objetó finalmente. Solo enseño y pinto para mí. Exactamente por qué. Respondió Marina con convicción. Tu trabajo es genuino, lleno de alma. Hay algo que falta en mucho arte profesional, la verdad. Piénselo, por favor. El camino de regreso a casa fue una batalla interna. Una exposición. Sus cuadros expuestos al público. Antes ni siquiera me habría atrevido a soñar con ello. Y ahora, en lugar de euforia, sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasa si no son lo suficientemente buenos? ¿Y si se ríen? Por la noche apareció y con el borrador del primer artículo sobre Zarechie. Sentados a la mesa de la cocina, entre tazas de té enfriándose, estábamos discutiendo extractos del texto cuando, sin previo aviso, ella compartió la invitación de Marina. ¿Y tú qué opinas? Yo pregunté. Tengo miedo, admitió con una honestidad que me conmovió. Nunca expuse nada. Mis pinturas son muy personales. ¿Quieres verlos? La pregunta flotaba en el aire, delicada como un hilo de telaraña. Asentí, conteniendo la respiración. Me llevó a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, que había sido la oficina de Nikolai y que ella había transformado en un estudio.
El olor a pintura al óleo, trementina y lino llenó mis pulmones. Decenas de lienzos se alineaban en las paredes, algunos terminados, otros aún en proceso. Pasé de uno a otro en silencio. Paisajes del Volga en diferentes estaciones. Calles antiguas de Zarechie, iglesias en las colinas, naturalezas muertas con flores marchitas y frutos maduros, objetos cotidianos que cobraban vida bajo sus pinceles. Y los retratos principalmente de niños y ancianos, tan vivos que parecían dispuestos a susurrar sus secretos. Lisa. Mi voz era ronca, llena de una emoción que no podía contener. Esto es arte. Arte verdadero. ¿Por qué ocultar algo tan precioso al mundo? No lo estoy ocultando, protestó débilmente. Solo pinto para mí. Para el alma. Pero el alma no debe mantenerse en secreto. Me acerqué tomando sus manos entre las mías. Es como enterrar un tesoro que podría alegrar la vida de tantas personas. Sus dedos temblaron levemente. Sus ojos, fijos en los míos, parecían buscar una respuesta que ni siquiera ella misma sabía formular. ¿De verdad crees eso? Preguntó sin soltarme las manos. Con todo mi corazón. Los apreté suavemente. Acepta la exposición, Liza. Deja que la gente vea el extraordinario mundo que llevas dentro. Allí, rodeada de sus propias creaciones, con sus manos en las mías, algo en ella parece haberse roto, no como una rendición, sino como el derretimiento de un hielo antiguo. Y cuando finalmente asintió, supe que no se trataba solo de pinturas. Fue el comienzo de algo mucho más grande. La madera crepitaba en la chimenea, extendiendo una calidez acogedora por toda la habitación. Igor leyó en voz alta extractos de su nueva historia, inspirados en la esencia de Zarechie, una ciudad que parecía suspendida en el tiempo, sin dejar atrás el pasado, pero tampoco resistiendo el presente. En la misma calle conviven armoniosamente como si uno se complementara con el otro, una mansión de comerciante del siglo XIX y un supermercado recientemente inaugurado, dos mitades de un mismo todo. Levantó la vista del manuscrito. ¿Qué pensaste? Preguntó mientras Liza colocaba el pincel sobre la paleta. Estaba trabajando en un pequeño boceto para una futura pintura y sonrió, con los dedos todavía manchados de pintura. Muy preciso. Hizo una pausa, reflexionando. Mi abuela siempre decía que esta ciudad es especial. Sabe acoger lo nuevo sin perder lo viejo. Como un buen fruto, solía decir, firme en su piel, pero flotando con la corriente. Tu abuela era una mujer sabia, asintió Igor, anotando algo en su cuaderno. ¿Puedo utilizar esta metáfora? Por supuesto. Liza tomó la taza de té que aún estaba caliente. Le encantaría saber que sus palabras inspiraron a alguien. Amaba esta ciudad, guardaba historias familiares, cartas, fotografías, todo con mucho mimo. Háblame de ellos, preguntó Igor, dejando los papeles a un lado. De los que vivieron en esta casa antes que tú. Liza se levantó y fue hacia la cómoda de caoba, sacando una carpeta de papel grueso y desgastado del cajón superior. Desató las cintas que lo sujetaban y se lo entregó a Igor. Aquí están, dijo en voz baja. Cartas de mi abuelo, escritas durante la guerra. Se fue en el 41, regresó en el 45. Pasó toda la campaña con una orquesta militar, fue herido 2 veces y condecorado con la Orden de la Estrella Roja. Con cuidado, sacó los triángulos amarillentos, sobres de correspondencia de guerra. El papel, de finos pliegues, aún conserva las huellas de los dedos de quienes los escribieron hace décadas. Liza empezó a leer y su voz temblaba levemente. Mi querida Anetechka, te escribo desde el campamento. Pronto regresaremos a la lucha. No te preocupes por mí. Cuida de ti y de nuestra pequeña. ¿Cómo debe haber crecido, no? Cuando avanzamos, llevo tu rostro en mi mente. No hay miedo, solo la determinación de volver a ti. Cerró los ojos por un momento. Se trata de mi madre. Tenían solo 4 años cuando él se fue. Igor escuchó en silencio con la respiración contenida. Su mano cubrió la de Liza, que estaba apoyada sobre las letras. Continuó como si las palabras la guiaran. Se amaron toda su vida. Casi 50 años juntos. Mi abuela solo le sobrevivió 6 meses. Ella dijo que no podía estar sin él, que su Iván ya la estaba esperando en el cielo.
Por unos segundos permanecieron en silencio, unidos por ese toque casual, por esa historia, por ese momento de intimidad que solo llega cuando dos personas comparten algo verdaderamente importante. Ya sabes, dijo finalmente Liza, volviendo a guardar las cartas en su maletín, mi abuelo también dibujó. Después de ser herido en el hospital, comenzó a hacer bocetos de sus compañeros, escenas de la vida cotidiana. Algunos se conservaron. Hojeó las páginas y sacó dibujos sencillos a lápiz, de líneas precisas, expresivas y sorprendentemente vivaces. Nunca estudió arte, explicó. Simplemente lo sentí. Quizás fue de él de quien heredé esto. Ahora entiendo de dónde viene tu talento, sonrió Igor. Está en la sangre. Sus miradas se encontraron y Liza se dio cuenta de que algo entre ellas estaba cambiando, algo profundo que no encajaba en definiciones simples. Los días pasaron sin que ellos se dieran cuenta. Igor escribió crónicas sobre la cultura local y Liza fue su guía y asesora. Juntos visitaron el ensayo del conjunto folclórico Padrones de Zarechie, donde cantaron canciones antiguas y bailaron en círculos, siguiendo rituales que se remontaban a tiempos precristianos. En el pasado, dijo Liza mientras escuchaban los coros polifónicos que erizaban la piel, cada pueblo tenía sus propias canciones, sus rituales, su forma de cantar. Mis abuelas conocían decenas de melodías para cada ocasión, bodas, funerales, el nacimiento de un niño, la cosecha. Todo estuvo acompañado de un gesto, un baile, una ceremonia. Es increíble que esto haya sobrevivido hasta el día de hoy, comentó Igor. No habría sobrevivido sin gente como ella, respondió Liza, señalando a la líder del grupo, una mujer de sonrisa generosa y voz firme. Antonina Pavlovna viaja por los pueblos, registra a los últimos guardianes de estas tradiciones y enseña a los más jóvenes. Entonces el legado continúa. Pasaron horas hablando con los miembros. Igor tomaba notas y fotografías, mientras Liza lo observaba con discreta alegría, encantada por su entusiasmo, por el brillo de sus ojos cada vez que descubría algo auténtico, algo que el mundo aún no había borrado. Al anochecer, cuando Igor acompañó a Liza a su casa, dudó en la puerta. Mira, quería decir algo, comenzó, pero en ese momento sonó el teléfono en su bolsillo. Lo sacó, miró la pantalla y su rostro decayó como si le hubieran dado un portazo. Lo siento, necesito responder, dijo, ya distante. Es la sala de redacción. Hablaremos mañana. Está bien, asintió Liza, pero una extraña inquietud la invadió. Igor se alejó unos pasos, pero aún así le llegaron sus palabras. Sí, Inga, te escucho. No, aún no he terminado. Por supuesto, recuerdo los plazos. Sí, es solo una estancia temporal en la provincia, nada más. Liza entró rápidamente al patio y cerró la puerta detrás de ella. Su corazón latía salvajemente como si quisiera salirse de su garganta. Una estancia temporal en la provincia. Está despejado. ¿Qué esperaba ella? ¿Que un periodista de la capital lo abandonaría todo para quedarse en Zarechie? ¿Por qué? Por ella, viuda de 48 años, profesora de pintura en un centro cultural provincial. Se sentó en el sillón junto a la ventana, sin encender la luz. Afuera, la nieve caía con más fuerza, como si el invierno finalmente hubiera decidido ocupar su lugar. Una estancia temporal en la provincia. La frase resonó en su mente rítmica y dolorosa, como gotas de lenta tortura. Liza cerró los ojos. Ni siquiera ella misma se había dado cuenta de cómo, en estas semanas, Igor se había convertido en una parte esencial de su vida, como sus hilos se entrelazaban con sus pensamientos, sus planes, sus sentimientos. Y ahora, el brutal despertar a la realidad. A la mañana siguiente se despertó con la cabeza pesada. Sueños confusos y angustiosos la persiguieron toda la noche, corrió detrás de alguien, trató de alcanzar algo que siempre se le escapaba. Se lavó la cara con agua fría, se preparó un té fuerte y decidió no mencionar la conversación de la noche anterior. Después de todo, había sido una coincidencia que la hubiera escuchado y no habría sido justo. El día fue intenso. Una comisión del centro regional llegó al centro cultural para evaluar los cursos y talleres, analizando el nivel de los estudiantes. Entre los visitantes se encontraba Aya Pavlovna Sladkova, directora del Museo Regional, una mujer elegante de unos 50 años, con el pelo corto y un atuendo impecable. Observó atentamente la clase que impartía Liza y luego pidió ver su trabajo personal. En la oficina del director, Liza exhibió algunos de sus cuadros,
los que estaban en el salón de clases. Aya Pavlovna los examinó durante mucho tiempo preguntándoles sobre la técnica, la elección de los temas y las fuentes de inspiración. «Tienes un extraordinario sentido del color, Elizaveta Mikhailovna», dijo por fin. «Y una rara comprensión de la luz. ¿Nunca has estudiado arte formalmente excepto en el instituto pedagógico?» «No», respondió Liza sacudiendo la cabeza. «Solo de forma autodidacta, libros, álbumes, visitas a museos cuando sea posible». «Eso lo hace aún más impresionante», Aya Pavlovna hizo una pausa. «Sabes, tengo una propuesta para ti. Una propuesta profesional. Nuestro museo abre una vacante para un restaurador de obras de arte. Necesitamos a alguien con buen gusto, sensibilidad al detalle y, sobre todo, amor por el arte. Veo estas cualidades en ti. Piénselo: salario competitivo, beneficios, trabajo creativo. Y lo más importante, la oportunidad de crecer profesionalmente». Liza quedó desconcertada. La oferta fue inesperada y tentadora. Trabajar en un museo, dedicarse a la restauración, participar en la conservación del patrimonio cultural. No era eso lo que siempre había soñado. «Pero nunca hice restauración», objetó vacilante. «Son habilidades muy específicas. Ofreceremos formación, prácticas». Aya Pavlovna rechazó la objeción. «Lo esencial es tu talento y ganas de aprender. El resto se puede aprender. Piensa, no te niegues de inmediato». Y le entregó una tarjeta de presentación. Todo el día Liza caminó como si estuviera envuelta en niebla. Igor no apareció, solo envió un mensaje diciendo que estaba trabajando en un artículo y que se verían al día siguiente. Por la noche Marina pasó por aquí para comentar los detalles de la próxima exposición. «Elizaveta Mikhailovna, tenemos noticias maravillosas», anunció emocionada, arrojando su abrigo en la percha de la entrada. «Víctor Semyonovich Krasnov, ¿recuerdas? Nuestro patrón local. Se enteró de su exposición y se ofreció a realizarla en su galería. Imagínese, una exposición completa con catálogo, cóctel, todo sobre él». «¿Víctor Semyonovich?», repitió Liza con incredulidad. «¿Pero cómo se enteró?». «Le mostré las fotos de sus cuadros que están en el centro cultural», confesó Marina, un poco avergonzada. «Estaba encantado. Dijo que es necesario dar a conocer talentos como este, lo cual es un orgullo para nuestra ciudad». «Entonces, ¿qué opinas? ¿Aceptado?». «¿Aceptar?». Liza no lo sabía. Una exposición en una prestigiosa galería privada, la propuesta del museo, la relación incierta con Igor, que veía su estancia allí como temporal. Todo daba vueltas en su cabeza. «Necesito pensar, Marinotechka», dijo por fin. «Todo esto es tan repentino». Por supuesto», asintió Marina, asintiendo. «Pero no tardes mucho. Víctor Semyonovich es un hombre ocupado, su agenda está llena con meses de antelación». Cuando Marina se fue, Liza se echó un chal sobre los hombros y se dirigió a la casa de Klavdia Petrovna, amiga de su difunta madre y exdirectora del museo. La sabia anciana la recibió como siempre con té con mermelada y una tranquila sonrisa. Al escuchar el confuso informe de Liza, Klavdia Petrovna permaneció largo rato en silencio, revolviendo una cuchara en su té. «Sabes, cariño», dijo finalmente, «a veces la vida nos presenta varios caminos a la vez. Lo importante es no quedarse quieto en el cruce de caminos hasta que llegue el invierno». «¿Pero cómo elegir?», casi suplicó Liza. «¿Cómo sabes cuál es el camino correcto?». «Cada uno tiene razón a su manera», sonrió la anciana. «La pregunta es, ¿qué desea tu corazón? No la cabeza, ella siempre encontrará 1.000.000 de motivos para dudar. El corazón lo sabe». Liza caminó hasta su casa por el parque, reflexionando sobre las palabras de Klavdia Petrovna. ¿Qué deseaba tu corazón? ¿Quedarse en su ciudad natal, entre calles y caras conocidas, o empezar una nueva vida en la capital regional? Igor, ¿qué sentiste ante ese hombre que de repente había irrumpido en tu ordenada vida? Cuando llegó a la puerta de su casa, vio una figura familiar. Era evidente que Andrei, vestido con una chaqueta de trabajo, la estaba esperando. Lizaveta se acercó. «Traje ese calentador que prometí. Al taller». «Gracias, Andriucha», sonrió Liza, cansada. «Vamos a ponérselo». Entraron.
Andrei instaló la calefacción en el taller, revisó el cableado, ajustó algo en el enchufe. Después tomaron el té en la cocina, hablando de trivialidades, que el techo ya no tiene goteras, que el invierno promete ser nevado, que en la fábrica donde trabajaba Andrei había una nueva dirección, y nadie sabía si sería para mejor. Y entonces, cuando Liza ya lo acompañaba hacia la puerta, Andrei vaciló en el umbral. Lizaveta, dijo, mirando hacia un lado. Hace mucho que quería decírtelo. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? ¿20? ¿Más? 27, sonrió Liza. Desde que conociste a Nikolai, asintió. Siempre la respeté. Y a Nikolai, por supuesto. Era como un hermano para mí, lo amaba. Pero tú, yo también siempre. Se quedó en silencio buscando palabras. Liza entendió lo que iba a decir y se estremeció, no por sus sentimientos, sino por el dolor que tendría que causarle. Lizaveta, sé que no soy tan educado como tu periodista, prosiguió Andrei, reuniendo valor. Pero soy un hombre digno de confianza y creo que te he amado toda mi vida. Primero, eras la esposa de mi hermano. Entonces me pareció mal presentarse tan pronto después de su muerte. Pero ahora, con este tal Igor. Andrei, interrumpió Liza, tocando suavemente su mano. Querido buen Andrei, te aprecio mucho, eres una persona maravillosa. Pero vaciló buscando palabras, ahora hay tantos cambios en mi vida. Necesito tiempo para entenderlo todo. Lo siento. Andrei la miró largamente y luego asintió lentamente, como aceptando lo inevitable. Ya me lo imaginaba, dijo en voz baja. Pero necesitaba decirlo para no arrepentirme después de quedarme callado. Lo hiciste bien, susurró Liza, acariciando su rostro. Y debes saber, pase lo que pase, siempre serás una persona cercana a mí. Casi como una familia. Cuando la puerta se cerró detrás de Andrei, Liza se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Una elección más. Otro camino al que tuvo que renunciar. Y aún quedaba mucho por decidir, y con cada paso la decisión se hacía más difícil. Los últimos días de noviembre fueron claros y helados. La nieve de la mañana crujía bajo los pies de los transeúntes como cuentas de cristal esparcidas, y una fina capa de hielo cubría los charcos con patrones sinuosos, similares a grabados antiguos. Zarechié se preparó para el invierno sin prisas, con la solidez propia de una ciudad de provincia que vive a su propio ritmo. Liza apenas salió del taller. Después de la conversación con Víctor Semyonovich, que la había visitado personalmente para proponerle una exposición del más alto nivel en su galería, parecía haber encontrado un segundo aliento. El pincel se deslizó sobre el lienzo como movido por voluntad propia, los colores se mezclaron en proporciones exactas, y uno tras otro nacieron los cuadros que conformarían la serie Encontros como Outono. No se trataba simplemente de paisajes de Zarechié vestidos de oro a través del barniz de los árboles. Era una historia de sentimientos, contada a través del lenguaje del color y la luz. En una pantalla, la ciudad contemplaba su reflejo en el río, como admirando su propia imagen. En otro, un sendero del parque desaparecía en la niebla, invitando a lo desconocido. En un tercero, un antiguo kiosco de música bañado por el sol poniente se convirtió en un remanso de calidez y comodidad en un mundo que se enfriaba. Igor aparecía con frecuencia, se sentaba en un rincón del taller y trabajaba en sus textos mientras Liza pintaba. A veces pasaban horas en silencio, cada uno inmerso en su proceso creativo, intercambiando solo miradas cómplices y cálidas, como si estuvieran compartiendo algo íntimo sin necesidad de palabras. Eres una persona diferente cuando pintas, comentó una vez Igor observándola. Como si volaras a un mundo propio, donde no hay problemas ni dudas. Ahí es donde necesito volar, respondió Liza, sin quitar la vista de la pantalla. De lo contrario, ¿cómo se puede crear algo que valga la pena? Pero los problemas y las dudas no desaparecieron. Solo se retiraron durante el trabajo y luego regresaron con fuerza redoblada. Aya Pavlovna la llamaba para recordarle la necesidad de tomar una decisión sobre el lugar en el museo. Tenemos muchos candidatos, Elizaveta Mikhailovna. ¿Qué vas a hacer aquí, en este pueblito perdido? Preguntó Liza y su voz tembló ligeramente como si las palabras mismas la asustaran. ¿Qué te queda además de artículos para el periódico local y la soledad de una oficina vacía? Igor miró sus manos, todavía entrelazadas entre las suyas, como si buscara en ellas una respuesta que aún no tenía.
El fuego de la chimenea crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes, como si el tiempo dudara en pasar. No lo sé, admitió finalmente. Pero sé lo que no quiero. No quiero despertarme dentro de 10 años y darme cuenta de que me pasé la vida escribiendo sobre cosas que no importan, solo para mantener un nombre en la placa de una revista. No quiero ser el hombre que cambió la verdad por un cargo. Liza sintió el peso de esas palabras. Conocía ese sentimiento, la misma angustia que la perseguía cada vez que miraba los lienzos inacabados, cada vez que Aya Pavlovna la llamaba para exigir una decisión. La duda de quien sabe que el mundo exige elecciones, pero no sabe si las elecciones correctas son las que el mundo aprueba. ¿Y si es solo una fase? Susurró. ¿Y si dentro de 1 año, 2, te arrepientes? Si el anhelo por lo que dejaste atrás es mayor que la paz que encontraste aquí. Igor sonrió una sonrisa cansada, casi melancólica. Me he arrepentido de muchas cosas, Liza. De no haber regresado antes a ver a mi padre antes de morir. De no haber escrito ese libro que siempre pospuse. Haber dejado que el miedo me convenciera de que el éxito es justo lo que cabe en un currículum. Le apretó las manos con más fuerza. Pero nunca me arrepentí de los momentos que elegí vivir, aunque fuera contra todas las reglas. Aunque fuera aquí, en este lugar que todos llaman provincia, como si fuera un insulto. El silencio que siguió fue pesado, lleno de cosas no dichas. Liza miró hacia la ventana, donde los copos de nieve seguían cayendo, lentos e inevitables, como si el tiempo pasara sin esperar respuestas. ¿Y si no funciona?, preguntó finalmente. ¿Qué pasa si te pierdes en el camino? Igor ladeó la cabeza, como si considerara la pregunta. Entonces me perderé, respondió simplemente. Pero al menos será mi camino. No lo que me impusieron, no lo que me vendieron como lo único posible. Hizo una pausa y sus ojos, esos ojos que tanto le gustaba pintar a Liza, llenos de luces y sombras, se encontraron con los de ella. ¿Y usted, Elizaveta Mikhailovna? ¿Qué elegirás? La pregunta la tomó por sorpresa. Ella abrió la boca para responder, pero no le salieron palabras. Porque la verdad era que ella no lo sabía. No sabía si tenía el coraje de volar a ese mundo propio, como dijo Igor, o si estaría atrapado para siempre en las expectativas de otras personas, en lugares, en museos, en decisiones que nunca serían mías. No lo sé, admitió en voz baja. Igor no insistió. Él simplemente se acercó, la envolvió en sus brazos y dejó que el silencio hablara por ellos. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriéndolo todo con un manto blanco, como si el mundo, por una noche, pudiera esperar. Como si por una noche las decisiones no fueran tan urgentes. Escribir crónicas para el periódico local. Impartir clases en el centro cultural. Sacudió la cabeza, como descartando esas posibilidades con un gesto. Voy a escribir libros, Lizaveta. Solo eso. Lo que siempre soñé. Sin artículos personalizados, sin informes sobre eventos que se olvidarán en una semana. Prosa real, sobre las personas, sobre la vida, sobre el amor. Él permaneció en silencio por un momento, observando sus dedos entrelazarse con los de él. Su voz adquirió un tono más bajo, casi confesional. ¿Sabías que siempre quise ser escritora? Pero en el ajetreo de Moscú, en esa búsqueda incesante del éxito, el sueño empezó a desvanecerse, como si hubiera quedado cubierto por capas de polvo. Solo aquí, en este silencio a tu lado, hizo una pausa, buscando palabras. Comenzó a respirar de nuevo. Liza, sin embargo, no podía ignorar lo obvio. De todos modos, mañana te diriges a la capital de la región. Para reunirse con el editor. Lo haré, confirmó Igor asintiendo. Pero no vender mi alma por un contrato. Voy a hablar de mi libro en mis términos. Quiero escribir sobre lo que realmente importa. Él levantó la vista y había en ellos una convicción que rara vez había visto en él antes. Sobre cómo una persona se redescubre a sí misma. Sobre la segunda juventud del alma. Del amor que llega sin avisar y lo transforma todo. Liza soltó sus manos, como si necesitara espacio para organizar sus pensamientos. Tomémoslo con calma, Igor. Recibí una oferta para trabajar en el Museo Regional. Una buena posición con perspectivas interesantes. Suspiró mirándose las palmas de las manos, como si en ellas estuviera escrita la respuesta. Quizás necesitemos tiempo.
para entender lo que realmente queremos. Ahora lo entiendo, dijo, levantándose abruptamente. Caminó por la habitación a grandes zancadas, como si el movimiento le ayudara a ordenar sus ideas, hasta que se detuvo frente a la ventana. Afuera caía la nieve lenta y persistente, iluminada por la luz amarilla de la farola. Por primera vez en años, su voz sonaba ronca, casi emotiva. Por primera vez en años, Lizabeta, me siento viva. En verdad. Aquí, en esta ciudad, en esta casa. Se giró para mirarla. Como usted. Pero luego añadió como si temiera haber ido demasiado lejos. No quiero presionarte. Es tu vida. Tu decisión. Si prefieres el museo, ve. Lo entenderé. Hablaron hasta altas horas de la madrugada. Hablaron del pasado, de los caminos que cada uno había tomado solo, de las elecciones que los llevaron allí, del presente, de ese encuentro inesperado de dos vidas que sin previo aviso se entrelazaron, y del futuro, tan incierto como lleno de posibilidades. Tengo miedo, Igor, confesó Liza, cuando el cielo más allá de la ventana empezaba a aclarar. Miedo a perder nuevamente a la persona que amas. Miedo a que la vida nos vuelva a engañar, a que nos quite lo precioso. Yo también tengo miedo, respondió él, acercándola a ella. Miedo a no cumplir con tus expectativas. Me temo que te decepcionarás de mí. Pero luego añadió con una certeza que parecía nacer de algo más profundo que el miedo. Creo que dos personas que se encuentran en esta edad, cuando ya no perseguimos ilusiones, pueden ser verdaderamente felices. Sus labios encontraron los de ella, primero vacilantes, como pidiendo permiso, luego con creciente confianza. No fue el fuego de la juventud ni el ímpetu irreflexivo. Era algo más profundo, más maduro, un sentimiento en el que la proximidad física solo confirmaba lo que las almas ya sabían. Más tarde, tumbados uno al lado del otro en la oscuridad previa al amanecer, permanecieron en silencio, escuchando la respiración del otro. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la tierra con un manto inmaculado, como si el mundo tuviera una segunda oportunidad de empezar de nuevo. No importa lo que decidas, Liza, murmuró Igor, besando su sien. Aceptaré tu elección. Porque, sobre todo, quiero que seas feliz. ¿Y tú? Preguntó girándose para mirarlo. ¿Qué eliges? Ya elegí, respondió simplemente. En el momento en que entré a tu salón de clases y te vi enseñando a esos niños a ver la belleza. El resto se encogió de hombros. Estos son detalles. Lo solucionamos. A la mañana siguiente Igor partió hacia la reunión con los editores, reunión que podría definir su futuro profesional. Liza lo acompañó hasta la parada del autobús, le dio un beso de despedida y se quedó allí un buen rato, viendo cómo el vehículo desaparecía en la carretera blanca como la nieve. Luego fue a casa, cogió el teléfono y marcó un número. Hola, Ala Pavlovna. Buen día. Esta es Elizabeta Sorokina. He tomado una decisión sobre tu propuesta. El crepúsculo de diciembre envolvió a Zarekie en una niebla helada. Las antiguas farolas de la calle principal proyectaban círculos dorados de luz sobre la acera, mientras que los escaparates de las tiendas ya brillaban con guirnaldas navideñas. En el centro de la ciudad, en la planta baja de una mansión mercantil, las ventanas de la galería privada de Víctor Semyonovich brillaban con una intensidad inusual en una pequeña ciudad rural. Había allí una agitación que no correspondía a la tranquilidad provinciana. En la entrada un cartel anunciaba, Elizabeta Sorokina. Encuentro con otoño. Exposición individual. Liza estaba en medio de la sala principal, rodeada de visitantes, y sin embargo parecía no creer lo que estaba viendo. Sus lienzos, fragmentos de su alma transformados en color y luz, observaban a los presentes desde las paredes, mientras ellos, a su vez, los admiraban con miradas de fascinación y curiosidad. Víctor Semyonovich se había superado a sí mismo. La galería estaba dispuesta con un gusto impecable, la cálida iluminación resaltaba la profundidad de las pinturas, cada cuadro iba acompañado de una pequeña y elegante placa con un título y una breve descripción, y en el centro de la sala una mesa con vino espumoso, fruta y canapés invitaba a prolongar la velada. Elizabeta Mikhailovna. Marina se acercó, radiante con su vestido de fiesta. Esto es increíble. Vino media ciudad. Incluso gente de fuera, de la capital de la región.
De hecho, entre los presentes, Liza reconoció algunos rostros que claramente no eran los de quienes la rodeaban, incluido el de Aya Pavlovna, directora del Museo Regional, que observaba atentamente la serie de paisajes otoñales y anotaba algo en un cuaderno. Estoy muy nerviosa, Marinotechka, confesó Liza. Todo está sucediendo demasiado rápido. Hace un mes ni siquiera soñaba con una exposición individual. Y ahora, según Marina, ya eres una celebridad, se rió su amiga. De hecho, periodistas de la capital regional preguntaron si podían hacerle una entrevista. Liza sonrió, pero una punzada de ansiedad la recorrió. Hacía más de 24 horas que Igor no había dado ninguna noticia. Fue a la reunión con los redactores y desde entonces no hubo señales. Hubo problemas con la red móvil en la capital a causa de la tormenta de nieve, pero eso no impidió que el malestar creciera en su interior. Intentó convencerse de que él simplemente estaba ocupado, pero una duda obstinada le carcomía el pecho. Víctor Semyonovich se acercó, imponente con su traje oscuro y el plateado de su cabello contrastando con el brillo juvenil de sus ojos. «Felicitaciones, querida». La abrazó cariñosamente por los hombros. El éxito superó todas las expectativas. Ya se han vendido 2 cuadros, imagínate. Y hay interesados en otros 3. Y la exposición apenas ha comenzado. ¿Vendido? Liza quedó atónita. Pero ni siquiera pensé en vender. Ah, paloma mía, se rió el patrón con tono paternal. El verdadero arte necesita no solo espectadores, sino también compradores. ¿Cómo vivirá el artista si no? Además, cuando alguien invierte en una pintura, comienza a valorarla de una manera diferente, no como un simple objeto hermoso, sino como algo precioso. Ella miró a su alrededor. Vecinos, compañeros, antiguos alumnos, caras conocidas y otros completos desconocidos. Todos allí para ver sus obras, las que nacieron de su alma, de su amor por su ciudad natal, por el otoño, por la vida. Solo faltaba una persona. El que había inspirado muchas de esas pinturas. La Alianza Cultural ha aceptado colaborar con nosotros y esto ya es un gran paso adelante, confirmó Alina Pavlovna asintiendo con la cabeza. De hecho, tenemos otra obra que necesita restauración, un paisaje de un pintor local del siglo XIX. Muy de tu estilo. Te enviaré los detalles. Hablaron un poco sobre los aspectos técnicos del trabajo y Liza sintió una profunda sensación de alivio. Su decisión de permanecer en Zarechié, rechazando un empleo permanente en la capital regional, fue acertada. En cambio, estableció una sociedad, restauraría pinturas en casa, a su propio ritmo, en su propio espacio. La exposición siguió siendo animada. La gente se acercaba para felicitarla, hacerle preguntas, admirar las obras. Liza respondió con una sonrisa, pero por dentro la ansiedad iba creciendo. ¿Dónde está Igor? ¿Por qué no apareciste en un día tan importante para ella? Y entonces lo vio. De pie en la entrada, con un ramo de rosas color burdeos salpicadas de nieve. Sus miradas se encontraron al otro lado de la habitación y ella comprendió todo al instante, el brillo de sus ojos, la amplia sonrisa. Todo estaría bien. Liza nunca supo cómo explicar cómo logró soportar 2 horas más de exposición. Ella e Igor apenas intercambiaron palabras, solo unas breves frases. Admiraba con entusiasmo cada cuadro, charlaba con Víctor Semyonovich, intercambiaba bromas con Alina Pavlovna, a quien conocía por el trabajo. Luego, cuando el flujo de visitantes empezó a disminuir, se acercó y susurró: «Te espero en la salida. Necesitamos hablar». Finalmente las formalidades terminaron. Los últimos visitantes se despidieron y Liza, envuelta en su abrigo de piel, salió a la calle. Igor estaba bajo una farola y los copos de nieve bailaban a su alrededor bajo la luz amarilla. «Lamento no haber llegado antes», dijo, tomando su mano. «El tren llegó tarde debido a la nieve». «Lo importante es que estás aquí», respondió Liza, apretando sus dedos con fuerza. «¿Y la reunión con los editores? ¿Cómo estuvo?» «Vamos. Te lo contaré en el camino». La guió hacia el parque de la ciudad. Caminaron lentamente por las calles nevadas de Zarechié, saboreando el silencio de la noche invernal y la cercanía del uno al otro. La nieve crujía bajo sus pies, el aire helado les pellizcaba las mejillas, pero no sentían frío. «Firmé el contrato», anunció Igor al cabo de un rato. «Para un libro sobre la Rusia provincial.
No son solo notas de viaje o crónicas, sino un estudio completo, la cultura de las ciudades pequeñas, con profundizaciones históricas, retratos de personas que conservan las tradiciones, reflexiones sobre la conexión del hombre con su patria. «Esto es maravilloso», exclamó Lisa. «Exactamente lo que siempre soñaste». Sí, estuvo de acuerdo. Pero eso no es todo. Estuve de acuerdo con el editor, seré un corresponsal independiente. Sin obligación de estar en la oficina, sin plazos de entrega estrictos ni sobrecargas. Un artista libre, por así decirlo. Se detuvo y se volvió hacia Lisa. Y me voy a vivir aquí, en Zárečie. Ya encontré una casita en las afueras, pequeña pero sólida, con jardín. Está dentro de mi presupuesto. ¿Y qué pasa con Inga? Lisa vaciló al no tener el valor de decir el nombre. Igor sonrió comprendiendo. Hablamos. Resolvimos todo. Ella aceptó mi elección. No fue fácil, pero la aceptó. Hizo una pausa. Incluso me deseó felicidad. Por supuesto, no pudo resistirse y recordó que si algo sale mal, el camino a la capital siempre estará abierto. Sacudió la cabeza. Pero eso ya no importa. Lo importante es que seamos libres. Libres para elegir nuestro propio camino. Llegaron a un viejo kiosco de música del parque, hecho de hierro fundido, cubierto por una fina capa de escarcha que brillaba como encaje. Se sentaron en el banco indiferentes al frío. ¿Y tú?, preguntó Igor. ¿Cuál fue tu decisión? Me mantuve leal a Zárečie, respondió Lisa, sonriendo. Rechacé el trabajo fijo en el museo, pero voy a colaborar como restaurador, trabajando desde casa. Y como viste, la exposición fue un éxito. Incluso vendieron 2 cuadros. Los dos permanecieron en silencio por un momento, viendo caer la nieve sobre las ramas de los árboles. No hacía falta decir nada más. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, parecía claro y lleno de posibilidades.